Muy buenas tardes, estudiantes. Vamos a ver el día de hoy el tema número 4 de la unidad número 3. Y el tema que vamos a tratar es la Gran Depresión y su impacto en América Latina. Como nosotros sabemos, la Gran Depresión se dio en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, en los años que se dio fue en 1929, por la inflación de la bolsa en Estados Unidos. Pero ¿por qué se dio esto de aquí? ¿Y por qué impactó en América Latina? Ahorita vamos a ver. Entonces, cuando se dio el impacto o se dio en sí la Gran Depresión en Estados Unidos en 1930, no solo afectó a Estados Unidos, sino que afectó también a toda América Latina y sus países que tenían relación. Sí. Entonces se dice que en la Gran Depresión cerraron, cerraron bancos, cerraron empresas, vamos a poner aquí bancos, cerraron empresas, y los que estaban en la clase social más alta, vamos a poner aquí de igual manera, vamos a poner un dibujo, en la clase más alta se fueron a la clase media o si no, en algunos casos se fueron a la clase más baja. Y fue una época donde hubo bastante hambre, descontento sobre todo, hambre, hubo también sobre todo violencia, desigualdad sobre todo, y también hubo pérdida de empleos. Y lo que más llama la atención fue la migración, ¿sí? La migración de varias, varias personas desde Estados Unidos a diferentes estados, como puede ser en Europa y América Latina. Entonces, la Gran Depresión que se dio no solo afectó a Estados Unidos, sino que también afectó a sus países que tenían relación. En este caso, vamos a ponerlo como, como fuente principal o, o, o como pilar fundamental, América. ¿Listo? A latinos, a todo Latinoamérica. Listo. Entonces aquí, ¿qué es lo que nos dice? Se generó un clima de desconfianza y descrédito en el sistema financiero. ¿Por qué de desconfianza? Ya que los bancos sobre todo, quebraron y los ahorros o los ahorros de toda una vida de algunas personas quedaron sin fondos y a la misma vez quedaron en bancarrota las empresas, ¿sí? Empresas de todo tipo, ¿no? Sean grandes, medianas o pequeñas. ¿Sí? Y fue el descontento de la mayor parte de los estadounidenses, que la mayor parte comenzaron a migrar. Listo, vamos a ver la, la, la siguiente diapositiva. Aquí dice que la Gran Depresión se produjo por varios factores que lesionaron seriamente la economía. Como le estaba explicando en la anterior diapositiva, con descontento, desconfianza, quebrada de bancos, pobreza, hambruna. En sí fue una catástrofe total en esa época en Estados Unidos, en los años 20 y comienzos de los años 30. Esta situación no afectó únicamente a los inversionistas, también produjo un descalabro general en toda la economía del país. Su bolsa de valores bajó radicalmente. Entonces, esto generó en que ya no haya comercio entre países latinoamericanos, en este caso sería Ecuador, Colombia, Venezuela, que producían o dependían mucho del comercio de ellos y también dependían del país, en este caso Estados Unidos, y otros países europeos sobre todo. Entonces, esto dice que la gente empezó a retirar su dinero de forma masiva de estas instituciones, así como pasó en el periodo bancario de aquel año 90 y comienzo de los 2000 en Ecuador. Entonces, por eso se producen. No solo impactó, como les repito, no solo impactó en Estados Unidos esto a todas las personas,
sino que también impactó a la mayor parte de latinoamericanos, ya que ellos tenían sus empresas o los grandes inversionistas eh, comenzaron a invertir en dichas empresas de Estados Unidos, y cuando cayó la bolsa de valores o quebraron algunos bancos, tuvieron que salir huyendo de ahí. Entonces, por eso se sumió a la pobreza. Alrededor de unos 7 a 10 años, hasta más, tuvo que pasar Estados Unidos con una bolsa de valores muy baja y luego retomar fuerza en un futuro. Entonces aquí nos dice los efectos de la Gran Depresión en América Latina. Dada la crisis que sobrellevó a América Latina, los países de área convergieron en una decisión unánime de no pagar las deudas que tenían con los Estados Unidos. Eso fue uno de los efectos que tenía. En el plano sociopolítico se produjo una inestabilidad política a causa de los problemas sociales. ¿Qué pasó en los problemas sociopolíticos? Aparte del problema sociopolítico, socioeconómico, cultural, humano, todo eso, se dieron grandes problemas conjuntamente con personas que estaban en la clase social baja, que de ahí decayeron a más bajo, que significa masivo, una población extremadamente pobre. Y como les repetía a un inicio del video, las personas que estuvieron eh, en, en, algún momento en la clase alta, ¿sí?, bajaron a la media y posiblemente se fueron también hacia la baja también, ¿sí?, a la clase más baja. Y comúnmente esto causó hambruna y muchos problemas sociales como guerras civiles entre los estadounidenses. Ese fue en sí el problema que tuvo los Estados Unidos por la Gran Depresión. Muchas gracias por la atención. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima.